Hermanos, hoy la Iglesia no celebra la Eucaristía. La comunidad cristiana se recoge en este día para contemplar al Señor Jesús muerto por nuestros pecados. La liturgia del Viernes Santo se centra en la cruz, símbolo de nuestra salvación. En la cruz murió Cristo para glorificar al Padre y para redimir a los hombres, sus hermanos. La cruz está siempre presente en nuestras vidas. Si la llevamos con Cristo, resucitaremos con Él. De pie y en silencio recibimos al sacerdote. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres, concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El dolor del servidor sufriente es dolor redentor que lleva a la resurrección. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado, que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó en lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudieran agradarnos, despreciado, desdechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, un despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos
y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros los consideramos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abrió su boca, fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor Dios fiel. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espantos. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto, he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor.
Siendo Hijo de Dios, Cristo, el sumo sacerdote que obedeció sufriente, ahora intercede por nosotros en el cielo. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote, insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrenas súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La pasión de Cristo es la historia del gran amor de Dios por todos los hombres, hasta sus últimas consecuencias. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: «¿Soy yo?», ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: «No he perdido a ninguno de los que me confiaste». Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: «Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo». Tomamos asiento. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice.
mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué has sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio, para no contaminarse y poder así participar de la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo, u otros te lo han dicho de mí? Pilato le replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y sumo sacerdote te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo encuentro en él.
Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo, y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en un lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sáquenlo, sáquenlo, crucifíquenlo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando la cruz sobre sí, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica
Y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Nos ponemos de pie. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de la madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Nos ponemos de rodillas. Era el día de la preparación de la Pascua. Nos ponemos de pie. Los judíos pidieron a Pilato que se hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que a uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una nueva tumba, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada Viernes Santo, cuando leemos esta lectura de la Pasión, si bien estamos ante los últimos instantes de la vida de Jesús en esta vida, en esta tierra,
Bájame el volumen. Si bien estamos en los últimos minutos de Jesús en esta tierra, nos encontramos con alguien que es totalmente dueño de la situación y Jesús no está siendo víctima de un crimen, de un asesinato, sino que desde el primer momento, cuando llega Judas y los soldados al huerto, él mismo se adelanta y pregunta: ¿a quién buscan? Diría el evangelista Juan, cuando en el milagro de Caná María le pide que haga algo por esos novios que se les había terminado el vino en la fiesta: mujer, todavía no ha llegado mi hora. En cambio ahora él se adelanta porque sí ha llegado la hora, pero no la hora de los milagros, de los discursos, de las enseñanzas, la hora de elegir a los discípulos. Ha llegado la hora más sublime, la hora que el Padre le confió para hacer la gran misión de salvar al mundo. A partir de allí, todos los personajes que aparecen, Anás, Caifás, Pilato, las preguntas que no buscan aclarar dudas, sino que buscan hacerlo caer a Jesús en la trampa, la cobardía de Judas, de Pedro, de los demás que lo abandonan. Y allí, en esa soledad, en ese aparente fracaso, Jesús proclamará por primera vez, sin dudas, sin esconder nada: yo soy rey. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían colaborado para que yo no sea condenado. La celebración de esta tarde, entonces, es celebrar a un rey que no es de este mundo y que por eso este mundo lo condena, lo crucifica, lo mata, lo sepulta. Y en nuestros días no lo hace ya de manera física, sino de manera moral, espiritual. Jesús hoy nuevamente es ignorado, burlado, condenado. Cada vez que sus mandamientos, cada vez que sus bienaventuranzas, cada vez que sus propuestas, cada vez que la enseñanza del camino que nos lleva a la vida, el camino que conduce al Padre, es despreciado. Y por eso también nosotros en esta tarde, que celebramos la pasión, que adoramos la cruz, que agradecemos la salvación recibida, queremos salir de aquí no solamente con la certeza de la futura resurrección que mañana a la noche vamos a celebrar, sino con la convicción de que este mundo puede ser distinto solamente si es capaz de dejar de condenar a muerte al Rey que no es de este mundo.
Jesús murió para que ningún ser humano se pierda. Unámonos ahora a la plegaria de la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Para esta oración universal en la que la Iglesia nos invita a rezar por las intenciones que voy a ir presentando, cada uno puede permanecer de pie o, si lo desea, también hacerlo de rodillas. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia, para que Dios nuestro Señor le conceda paz y unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida entregada y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Luis, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que, con ayuda de la gracia, todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto puedan llegar hasta Él.
Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según tu voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por la paz en el mundo, especialmente para que cese la guerra en Ucrania, se respeten los derechos humanos de quienes están siendo martirizados por la crueldad y la violencia, y que todos se dispongan a buscar el entendimiento a través del diálogo. Dios Todopoderoso y Eterno, que dirige los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios ceden la mano y los pueblos busquen la concordia, te suplicamos que por tu acción poderosa el perdón venza al odio, la indulgencia a la venganza, y cese la guerra y la violencia en el mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La cruz es signo de nuestra salvación. Adoremos a Cristo crucificado, que se entregó por nosotros, venció a la muerte y nos liberó del pecado y la muerte eterna con su resurrección. Este es el árbol de la cruz. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie.
Este es el árbol de la cruz. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Este es el árbol de la cruz. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. A diferencia de otros años en los que nosotros nos acercábamos a besar la cruz, en reemplazo de ese gesto, yo voy a ir pasando por los pasillos para que cada uno pueda, mirando la cruz que pasa, hacer su acto interior de adoración, y al final de la misa podremos ir pasando por el frente del altar también para rezar delante de la cruz.
En este momento vamos a recordar y a asociarnos al sufrimiento de la Virgen María, tan íntimamente unida a su Hijo en la obra de la redención. Queridos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su Hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del Hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, realizamos este gesto adorando el eterno plan de Dios, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión de su Hijo, recordamos ahora el dolor de la Madre, y en este gesto, este año queremos traer a este momento de la liturgia de la Pasión lo que en otros años realizábamos el sábado por la mañana, ya que el sábado, como es un día de silencio, de oración y de espera de la resurrección de Jesús, este momento es el que dedicamos para recordar los dolores de María. Mientras lo hacemos, cantamos juntos. Nos preparamos para recibir el cuerpo del Señor. Cristo, como el grano de trigo, fue triturado y ahora es pan de vida eterna para quienes se nutren de él
con fe, esperanza y amor. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Cuerpo de Cristo. Amén. Recordamos que la comunión la recibimos en la mano. Nos acercamos a comulgar, proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva.
Tomamos asiento. En este momento realizamos la colecta que será destinada a las obras de la Iglesia en Tierra Santa. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia para que, por la participación en este santo misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para los que deseen, una vez terminada esta celebración de la Pasión, la cruz va a seguir estando expuesta sobre el altar. Los que deseen se pueden acercar hasta aquí, hasta el borde del presbiterio, y desde allí ir realizando también su acto personal de adoración. Invitamos para esta noche a participar del rezo del Vía Crucis, que realizaremos a las 20:30 alrededor de la Plaza Libertad, comenzando aquí, frente a la parroquia. Será con la metodología de las contemplaciones actuadas para ayudarnos también en los sentidos y en lo visual a poder rezar en cada escena del Vía Crucis y unirnos a la pasión redentora de Jesús. Mañana sábado es el día de vigilia, de silencio, de espera de la resurrección. A la noche, a las 20 horas, la celebración de la vigilia pascual, aquí en el templo, única misa de la tarde. Allí renovaremos las promesas del bautismo, bendeciremos el agua. Para ello entonces los invitamos a que traigamos una vela para realizar este gesto de la renovación de las promesas. Por último, el día domingo, tercer domingo de mes, misa a las 10 horas en la Capilla San Cayetano, a las 11 y a las 19 horas en el templo parroquial. Todos estos avisos están en las redes sociales y en las carteleras aquí en el templo. Inclinamos nuestras cabezas para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La pasión del Señor que hemos celebrado hoy deberá reflejarse en nuestra vida diaria como una adhesión cada vez más plena al Evangelio y a la voluntad de Dios.